Lo personal, mi primer preocupación era no rompamos nada. El nombre original del proyecto era Revamp Visual. Y esto arrancó con queremos hacer algunos pequeños retoques en la interfaz de usuario. Y escaló a hagamos un design system nuevo. Cuando encaramos el design system, una de las premisas que nos pusimos fue no corramos nada de lugar. Creo que esta estrategia funcionó porque cuando lo aprendimos no detectamos ninguna caída significativa en ningún lado. Incluso por una cuestión de timing se dio que salió la serie del Eternauta. Y el equipo de marketing es muy creativo con esas cosas y enseguida linkeó. Tuneamos la app para que el rider fuera el Eternauta, caía nieve. Eso no se hizo ni siquiera en un sprint, se hizo literalmente en 2 días. ¿Qué podemos hacer? Brainstormeamos, lo ejecutamos. La arquitectura del Design System nos permite también ser más ágiles y lo aprendimos. Tardó más en propagarse la versión nueva de la app que lo que tardamos en hacerlo. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Digital Experience, el podcast de Soho donde exploramos cómo el diseño, la tecnología y la innovación están transformando la industria y sobre todo la forma en la que interactuamos con los clientes. Hoy nos sumergimos en un tema crucial que está tomando un lugar central y redefiniendo la eficiencia y la coherencia en el desarrollo de productos digitales, los Design Systems. Hablaremos de su impacto en la experiencia de usuario y en la operativa tecnológica de una de las plataformas líderes en Latinoamérica. Pedido ya. Si disfrutan este episodio, recuerden suscribirse, darle like y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos ayuda mucho para seguir creciendo y seguir buscando los mejores contenidos para ustedes. Empecemos. Como les contaba, hoy vamos a desentrañar este fascinante tema del Design System y tenemos nuevamente a 2 invitados. Es la segunda vez que jugamos esta ficha de tener a 2 personas, pero esta vez lo hicimos pensando en algo que siempre es visto como una situación de lucha de poderes en las empresas, pero hoy lo encontramos como la sinergia clave, que es tener a tecnología y a UX en una misma conversación, hablando de algo que los compete a los dos, que es el Design System. Así que nos acompañan hoy Nicolás Fornaro, Platform Engineering Director de Pedido Ya, y Alejandro Prieto, UX Director. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno tenerlos. Bueno, muchas gracias por tenernos, encantado. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Un gusto compartir contigo y con Ale acá. Va a ser divertido. Como les decía, normalmente los podcasts los tenemos 1 a 1, pero ya probamos la vez pasada con los chicos de UX Labs. También un episodio a 2 y estuvo muy bueno, nos gustó mucho. Así que gracias también por sumarse. Sabemos que han tenido y en el backstage estábamos hablando un poco de los aprendizajes del Design System y acaban de hacer un gran revamp de la app con la nueva adopción de un Design System, así que gracias por sumarse a contar un poco de esta experiencia y contar de lo que fue. Opinión personal, ¿verdad? Pero creo que hoy en día, y sobre todo lo que hablábamos, en la realidad de la multiplicidad de proyectos y productos digitales y múltiples países, múltiples puntos de contacto, múltiples realidades, equipos de ingeniería y de desarrollo de productos enormes, se vuelve como una pieza fundamental, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué decidieron hacer un revamp y una reformulación del Design System? ¿Qué los llevó a que esto fuera algo que tuvieron que poner sobre la mesa, que tuvieron que discutir y que tuvieron que desarrollar? Por un lado, hay múltiples necesidades, ¿no? Las podemos enfocar, por un lado, desde el punto de vista, si se quiere, más de la experiencia del usuario y también desde el concepto de brand equity, es decir, cómo se expresa la marca Pedido Ya a través de sus distintos productos, touchpoints y plataformas dentro del ecosistema de Pedido Ya. Y el otro punto que tiene que ver también, que impacta en la experiencia de usuario, pero tiene que ver más con la ingeniería, que lo va a contar ahora Nikos de manera muy clara, que tiene que ver también con la performance de la app y demás. Desde el punto de vista del brand equity, Pedido Ya es una marca que ahora ella es parte del paraje urbano en todas las ciudades de Latinoamérica, en las grandes y cada vez más en las chicas.
vemos la marca tanto en locales como en los riders que están haciendo el delivery, ya es parte del paisaje. Y nos pasaba que en la aplicación, que es el producto que une la demanda del usuario con la oferta de los locales y demás, no estaba tan presente en los diseños anteriores, ¿no? Los rasgos característicos de la marca, el color rojo, las curvas, esa sensación de dinamismo que tiene al ser como una tipografía un poco itálica. Entonces, uno de los objetivos será tratar de que la marca se exprese más en la aplicación y que no se viese una aplicación genérica con una marca en el header, digamos, en la parte de arriba a la derecha. Y por otro lado, también nos pasó, por una cuestión de escala, de tamaño de los equipos, nosotros nos dividimos en tribus que son grupos de trabajo de producto, tecnología y UX que se encargan de aspectos específicos del negocio, ¿no? Toda la parte de restaurantes, la parte de supermercados, la parte de payments, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno ataca los problemas a su manera, a su tiempo, a su ritmo, según sus prioridades, incentivos y demás. Y eso nos hace ir, digamos, el querer ir a un ritmo, digamos, que tenga sentido con el mercado en el que estamos insertos, que cambia constantemente y la competencia eh, es bastante feroz, digamos. Entonces tenemos que estar siempre, ¿viste? Trabajando, haciendo las cosas lo más rápido posible. Entonces, en esa velocidad o en esa necesidad de tener una velocidad constante, empezó a pasar por un tema de gobernanza del design system anterior, que las cosas empezaran a diverger en cuanto a look and feel, es decir, cómo se usan y cómo se ven ciertos elementos o ciertos patrones de la interfaz que deberían hacer lo mismo, digamos. Claro. Esto tiene un impacto del usuario, le sube la curva de aprendizaje, lo marea, aumenta los procesos de decisión, es más error prone o tendiente a que el usuario cometa errores y demás. Entonces queríamos limpiar todo eso y tener una aplicación que fuese 100% consistente todo el tiempo, que para el usuario fuese más fácil navegar la aplicación, que lo que aprendió en una pantalla lo puede usar en otra, por más que atrás de eso hay distintas tribus y distintos equipos trabajando, etc. Entonces, no transparentar al usuario las divisiones que tenemos a nivel de organización, sino ser una app, digamos, mucho más simple, homogénea y coherente. Entonces, ese fue un poco la motivación desde el punto de vista de UX y de brand. Intentar un Sí, poquito perdón, Nico, intentar un segundo, esa promesa de la omnicanalidad, ¿verdad? Como de la marca viviendo en todos los canales por igual, que es exacto. tan difícil, ¿verdad? Nico, te corté, pero dale, y desde el punto de vista de la tecnología, ¿cómo se sumaba a este desafío? Bueno, todas estas cosas que mencionó Ale y que son súper importantes, como la identidad de marca, la consistencia, tienen una contracara tecnológica también. Esta idea de un equipo grande, distribuido, trabajando en paralelo, implica no solo diseñar 2 veces lo mismo, muchas veces implementar 2, 3, N veces lo mismo. Implementaciones que a veces quedan igual, a veces no. Implementaciones que llevan o que afectan algunas métricas que nos importan mucho a nivel tecnología, como el peso de la aplicación, la cantidad de información que la aplicación intercambia, y eso impacta también en cuánto demoran en cargar las pantallas, qué tan responsiva es al usuario, la sensación de fluidez. ¿Está bien? Esa consistencia que Ale hablaba desde cómo contamos la marca o de cómo contamos cosas de la misma manera en distintas pantallas, también se traduce a cómo lo implementamos y también impacta en métricas de salud que capaz que para el público general no son tan explícitas, pero están implícitas. ¿Qué tan fluida es la app? ¿Cuánto demora en cargar? ¿Qué tan bien performa, particularmente en dispositivos de gama media o baja o en redes lentas? Eso es como, si quieren, el lado B o la contracara de la implementación de estas cosas, que importan un montón cuando tenés una base de usuarios grande como la nuestra, distribuida en 15 países. Así que yo te diría que todo lo que contó Ale tiene un espejo a nivel tecnología
y al final perseguimos los mismos objetivos. Ni que hablar, lo conversaremos más tarde, pero en términos de cuánto esfuerzo lleva a hacer cada cosa, de cómo le contamos a los developers o cómo deciden los developers cómo implementar, hay mucho ahí, no solo de lo que ve el usuario, sino de cómo trabajamos también adentro, de oportunidades para ganar a la hora de implementar un design system. Ahí hay, de todas las métricas que estabas contando, que de repente para usuarios no tan, vamos a decir, conocedores de los problemas de tecnológico y relacionado a la experiencia, diría, bueno, pero ¿qué tanto, verdad? Como qué tanta problemática. Pero si vos empezás a ver las métricas de uso de una aplicación, te das cuenta cómo puede llegar a bajar el engagement o la participación de uso en una app que tengas un segundo más de carga. Y es algo atroz, en realidad. Es como que los usuarios somos o sea, hipócritas totales en cierta medida. Digo, es como que me demorás un segundo y sos la peor aplicación del mundo, no me respondés a tiempo. Y digo, como es un segundo, no es nada, ¿verdad? Pero la gente, ese segundo, ese tiempo, ese glitch, te lo castiga, pero en un Sí. nivel masivo, ¿verdad? Como están ustedes, el castigo es gigante y el impacto del negocio se Sí, nota, se pesa. sí, seguro, y nosotros lo vemos en cada iteración y es muy fácil relacionar estas métricas. Nosotros le llamamos métricas de ingeniería, pero es muy fácil relacionar estas métricas de ingeniería con la conversión final y lo Claro. vemos todo el tiempo. Es mejoraste performance, mejoraste conversión. Incluso cosas que podrían parecer más ocultas, como mejoraste tiempo de carga inicial de la aplicación o mejoraste peso de la aplicación, mejoraste conversión, mejoraste retención de los usuarios. Sí. Y sobre todo pensando, a veces una variable, y perdón que nos fuimos en las variables tan así como, pero que en realidad lo quiero poner sobre la mesa porque a veces perdemos de vista eso. Y muchas veces digo, los diseñadores pecamos de querer que todas esas cosas sean pixel perfect, ¿no? Con la mejor imagen, y digo, che, pero ¿cuánto va a pesar la aplicación? Porque, claro, si tenés un iPhone 16 Max Pro con 1 tera de memoria, que la aplicación pese 500 megas o 300 megas o 50, capaz que ni te lo cuestionás, me explico, no te lo cuestionás. O sea, es como bajar la aplicación y usar. Tipo, no me preocupo de nada. Pero un teléfono de gama baja o gama media, a veces los usuarios, que yo lo he visto, tienen que empezar a hacer el juego de qué aplicación borro, qué foto borro para poder usar esto. Y en realidad esa economía, ese cálculo, ¿no? Matemáticamente tenemos chance de a ver si estamos en la copa o no estamos en la copa. Ese jueguito, en realidad, es algo que pasa en mucha gente y en muchos usuarios. Y en realidad te estás jugando la posibilidad de que la gente tenga tu aplicación o no la tenga. Entonces, como que empiezan a pesar esos megas más o esos megas Sí, menos. sabes que en la interna discutimos mucho esto porque quienes trabajamos en tecnología tenemos un sesgo fuerte, porque en general tenemos dispositivos de gama alta, somos todos gente tech y tenemos dispositivos de gama alta, no tenemos restricciones, en general tenemos también muy buenas conexiones, pero no es la realidad para millones, literalmente millones de nuestros usuarios. Em, Y sobre todo en la Así TAM, que, Toda la porque sobre TAM, todo en sí, claro. Latinoamérica, exactamente. Y con problemas de conectividad muchas veces, ¿verdad? Con muy malos espacios de conectividad, bueno, yo por ejemplo vivo, ahora que me mudé y estoy viviendo en una zona más campo, gracias al tío de Elon Musk, tengo la posibilidad de estar conectados en este momento con ustedes. No, por suerte no está promocionando, por mala suerte no está promocionando el podcast, eh, pero de repente con suerte tengo 3G, me explico, y a veces conecto 4G, depende de dónde tenga, qué señal tengo. Hay aplicaciones que yo sé que funcionan mejor con baja conectividad y las puedo usar, por más que tenga un teléfono de alta gama. Entonces, no es como la variable de entender que en Latinoamérica no tenemos una red productiva o una base instalada tan alta como para que esas cosas no sean consideradas. Pero voy a meter el dedo un poco en la llaga porque, y me gusta meterlo, ahora que tengo los dos, porque al final, y una cosa que yo no encuentro que es un problema hoy en día a los design systems, que es, hoy en día, esto es un producto de ingeniería de diseño, ¿no? ¿Y cómo les pesa que se llame Design System, verdad? ¿Pegan el ego, no pegan el ego? Nunca se lo pregunto a ningún desarrollador, así que Nico, que estás acá, quiero aprovechar a preguntártelo. Sí, pero porque
esto nace de diseño, pero hoy en día ya no puede ser un producto de diseño, ¿verdad? También Ale, ¿no? Sumen los dos ahí, ¿qué opinan sobre esto cómo debería llamarse? ¿Le deberíamos cambiar el Yo nombre o no? puedo decir algo. Sí. El nombre tiene lo mejor de los dos mundos, que es Mm, design y system. está bien, Es ¿sabes un qué? Te lo compro, sistema, dale. sistema que Vendido. es el dominio de los ingenieros, de diseño, que es el dominio nuestro. O sea, más a la par no podemos estar y creo que por eso los design systems son productos que suelen salir bien. No hay un tercero en discordia, además. Mm, Es verdad, es verdad. Y para mí el Design System son muchos productos en uno. Es el resultado del trabajo de Ale y su equipo, entendiendo al usuario, entendiendo cómo queremos contar las cosas, pero también es la materialización de eso en código, que es lo que a los ingenieros nos gusta. Y en nuestro caso en particular, que tenemos una apuesta fuerte, y si querés después podemos conversar un rato de eso, pero tenemos una apuesta fuerte por las plataformas nativas para dar la mejor experiencia posible a los usuarios. eh, Son más de una materialización, porque es la materialización del Design System en Android o en iOS o en la web, con todo lo que eso conlleva. Entonces es interesante, cuando menos. Desde mi punto de vista, creo que también eh, hablo un poco de cómo es la disciplina también de diseño hoy, ¿no? Porque el diseño, históricamente, o en general, incluso ahora, un poco se relaciona con esta cuestión como más artística, como, si se quiere, más, o por ahí más caprichosa, más como apoyar lo estético. Pero el diseño de fondo es, digamos, está empujado por un programa, por un plan de acción que tiene objetivos, que tiene metas, que tiene constraints. Entonces, y por lo gran objetivo en cuanto a función para quien lo usa o lo percibe, o pues, digamos, para quien esté destinado, y para quien lo está de alguna forma sponsoreando ese diseño, ¿no? O sea, hay dos personas que quieren, o dos actores que quieren ganar: el que sponsorea el diseño, en este caso la empresa Pedidos Ya, y el usuario que lo va a usar, eh, ojalá que en el día a día, ¿no? Y varias veces al día. Entonces, el hablar de un sistema de diseño también habla de que los diseñadores somos personas capaces de proyectar un sistema, es decir, con sus distintas partes que cumplen distintas funciones, que en un todo cumplen una función mayor, digamos, y todas las cuestiones por ahí más que tienen que ver con lo estético y demás están, no en importancia, porque al final todo es importante, pero a la orden de cómo uno lo piensa, en un segundo plano, porque primero hay que pensar en que escale, en que aplique a la mayor cantidad de usos posible, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido también el diálogo entre ingeniería y UX dentro de una empresa de tecnología es mucho más fluido, porque esa forma de abstracción es algo que es propio de las dos áreas, digamos. Perdónale, resumiendo, yo creo que hay un enfoque sistémico, un enfoque de ingeniería a algo que capaz que se puede percibir como más caprichoso, que es el diseño, ¿no? Es ponerle ingeniería a cómo hacemos diseño y cómo lo usamos. Yo cada vez soy más fan de este concepto de hablar como del design engineer, ¿no? Como de la mentalidad o del systemic designer, ¿verdad? Que primero me gusta como las dos miradas, ¿verdad? Que al final tenés que darte cuenta que esto finalmente es parte de un sistema y un ecosistema de cantidad de productos y partes movibles que hacen posible que algo suceda en el ambiente digital, porque esto no es una landing y como un flujo de conversión, una base de datos sencilla y ya está. No, acá hay tantas partes movibles y un ecosistema de usuarios tan alto, con diferentes tipos de funcionalidades, diferentes tipos de realidades, diferentes tipos de usos, que vos en realidad tenés que, o sea, vos como diseñador, pero también la disciplina de diseño tiene que evolucionar a un modo donde pueda sistematizar. Por eso también estoy de acuerdo que la palabra sistema en realidad ayuda mucho a guiar esto, a sistematizar la complejidad, porque al final lo que estamos hablando de que lo que pasó es que, hey, el mundo se volvió complejo. Entonces, para comerte el mundo complejo, yo digo siempre, como me decía, mi viejo me decía, cuando tenés un problema muy grande, hacé como se hace en matemática, lo vas partiendo en
en pequeños paréntesis y vas resolviendo el problema por partes, que es una parte, bueno, vayamos comprimiendo esto, sistematizando, compartimentalizando los problemas, pero con el riesgo, y que es la parte que a mí me gusta del Design System y quiero que me cuenten un poquito más, porque me parece que dieron ahí unos pequeños pinceladas, pero con el riesgo de la compartimentalización tiene el riesgo del silo, ¿verdad? De que te vayas y que cada uno esté midiendo su metro cuadrado y no mire nada más, que es también lo que pasó en muchas implementaciones iniciales del Design System, ¿no? Era, acá están las cosas de diseño, acá está el orden de desarrollo, y era como, y hay un repositorio y que cada uno vaya y vea lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo hicieron para de alguna manera empezar a gestionar esa complejidad ustedes también, que es de la herramienta de trabajo ahora también, ¿no? De los equipos de trabajo? Pero bueno, creo que para poder responder hay que hablar un poquito de los distintos tipos de design system que tenés, o en cuanto a la gobernanza, ¿no?, del sistema de diseño. Porque tenés como dos grandes vertientes y obviamente cada una con sus pros y sus contras, y eso para mí es lo primero que tenés que sentarte a pensar y compararlo o contextualizarlo con la madurez que tienen los equipos de ingeniería, de UX, de producto dentro de la organización, cuáles son las prioridades de la organización, qué tan rápido quiere ir, cuán dividida está la estructura, cómo está dividida esa estructura, cuáles son los equipos de soporte de operaciones que están, si los tenés o no. Bueno, hay un montón de cosas para analizar en cuanto a estructura, para después ver si los pros y los contras de uno u otro modelo de design system son los que te resultan mejor. Básicamente tenés un modelo centralizado donde la gobernanza del sistema de diseño la tiene un equipo, y ese equipo es el que se encarga de diseñar la arquitectura del design system, diseñar los componentes, los componentes más mínimos, macro, etc. Publicarlo, documentarlo, implementarlo y disponibilizarlo para que los equipos lo puedan usar. Pero esos equipos no pueden aportar al design system sin Pasar por el equipo central. Claro, sin la aprobación o el apoyo o la vigilancia, como le quieras llamar, de ese equipo dueño. Y después el descentralizado, en el cual obviamente este primero requiere un design system más robusto, que tenga la mayor cantidad de componentes posible, que ataquen la mayor cantidad de usos posible y que escale lo más que se pueda. Y después tenés el design system descentralizado, que es un design system más chico, más light, con los componentes más básicos, para atacar los casos de uso más básicos, y después los distintos equipos que conocen su negocio utilizan esos componentes para armar, digamos, pantallas o componentes más macro, pero tienen la facultad de poder crear componentes nuevos en base a guidelines, digamos, ciertas guías de diseño, de experiencia de usuario y diseño en cuanto a ingeniería, de cómo hacer esos componentes, cómo se implementan, a dónde van a parar, dónde está el repo, etc. Y entonces cada uno genera sus componentes. La desventaja de eso es que si los equipos van muy rápido, si la empresa es muy grande y la escala de las cosas que haces es muy grande también, y si por ahí a nivel entendimiento de lo que implica usar un design system y los efectos que pueden tener cosas como la consistencia o la inconsistencia, etcétera, en la experiencia del usuario y demás, no es suficientemente alto, puede pasar que se desmadre un poco, que fue lo que nos pasó a nosotros. Teníamos un design system descentralizado, que tenía componentes básicos, las foundations, que es los colores, la parte de tipografía, y los componentes más básicos como botones, checkboxes, radio buttons, listas y algunas cosas más. Y después de 1 año y medio terminamos teniendo 11 versiones de una card que te mostraba información de un restaurante. Y las variantes eran mínimas, pero eran 11 componentes distintos en repositorios distintos. Perdónale, 5 versiones de cómo mostrarte un pop-up, un mensaje sencillo en la app. Y esto que dice Ale, con la contracara de ingeniería, ¿no? 5 implementaciones, 5 formas de usarlo. Sí. Se te empezaba a volver inmanejable.
sea, es algo que, ¿cómo sostenés, cómo podés manejar una experiencia unificada? O sea, realmente se vuelve muy complejo Exacto. cuando ya empezás a tener tantas versiones de versiones, ¿o no? Es como el clásico ejemplo cuando tenías que mandar la tesis, ¿no? O sea, versión final, 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 fecha, inciso 2 final, y como al final, Y si mira, querés, Martín, yo te agrego una dimensión. En empresas como la nuestra hay un componente altísimo de experimentación. Yo quiero probar una variante de esto que cambie esta pequeña característica porque quiero medir que también performa, pero no sé si esa variante va a quedar a futuro. Entonces, cuando esas variantes además las multiplicás por la experimentación, rápidamente explota en algo gigantesco. caleidoscópico, digámosle. Exacto. Entonces, bueno, eso fue una de las primeras cuestiones que nos sentamos a debatir. Parte del problema que queríamos solucionar era, bueno, lo que comentamos al principio, ser más consistentes, ser más performantes, más fluidos, más sencillos para el usuario. Entonces nos decantamos por un sistema de diseño centralizado, fuertemente centralizado, donde el equipo de platform de Nico y el equipo de UX Ops, que es el que dirijo yo, somos los dueños, amos y señores del Design System. Pero bueno, eso por supuesto trae como contracara la capacidad para responder los múltiples requerimientos de los múltiples equipos que están desarrollando. Entonces, la comunicación es fundamental, la disponibilidad es fundamental, tener SLAs bajos es fundamental. Entonces, la gestión del equipo que está a cargo del Design System es un desafío. Me imagino. Y ahí, pensando ya más en las pedidas, o sea, cuando llega una pedida, ¿cómo es el trabajo entre ustedes como Platform versus UX Ops? Me explico, eh, cómo encaran un momento de una definición de cambio, y de dónde surgen esos acuerdos de alguna manera, o cómo construyen acuerdos. La primera aclaración es que el design system está vivo y que nuestra forma de trabajar es algo que vamos iterando y vamos aprendiendo. Justo estamos en un momento en el tiempo en el que venimos de meses de trabajar muy juntos para completar el proyecto de Revamp, que no dimos mucho contexto, pero básicamente fue rearmar toda la interfaz de usuario de la aplicación y podemos conversar mucho rato de por qué, pero decidimos salir en modo Big Bang por un tema de consistencia, ¿no? Entonces nos pusimos una fecha y este día queremos sacar una versión nueva de la app que es completamente distinta a la que había el día anterior. Eso nos tuvo meses trabajando muy juntos y todavía estamos aprendiendo de esta forma de trabajar, porque también cuando vos hablás de la necesidad nace, no nace en platform, no nace en UX Ops. La necesidad nace en un equipo que está implementando una feature, pensando en su usuario, con una vertical de negocio en mente. Eh, y lo va a expresar, esa necesidad no siempre se expresa de la misma manera. A veces se expresa por el diseñador hablando con alguien del equipo de Ale, a veces se expresa por un developer diciendo, no sé qué hacer. Pero a partir de ahí, lo que sí creo que hemos avanzado mucho en los últimos meses es definir un way of work, una forma de trabajo que nos permite entender estas necesidades, nos permite que el equipo de Ale haga lo que sabe hacer muy bien, que es pensar en el usuario, diseñar la solución, dejar eso en una forma que el equipo de ingeniería sabe cómo tomar, sabe cómo implementar, este, pero seguimos aprendiendo. De hecho, a tal punto que estamos todo el tiempo repensando la estructura y si no deberíamos tener algún equipo que mezcle gente, si deberían seguir siendo dos equipos separados o tener un equipo que mezcle gente de ambos equipos. Eso no es una discusión cerrada, es algo que estamos pensando todo el tiempo. Sí, también salimos hace poquito con el nuevo Design System, cerramos el proyecto de Revamp. Esto fue en mayo, Nico, ¿no? Mayo salió, el deadline era fin de abril,
salió los primeros días de mayo. Los primeros días de mayo lo pusimos en las manos de nuestros usuarios. Sí, llevamos, por supuesto, antes de eso, cuando se estaba terminando de implementar, ya estábamos recibiendo algunos requerimientos, porque de las tribus que muchas ya tenían implementada la mayoría de sus pantallas, ¿no? Entonces, algunos equipos ya estaban trabajando en el backlog de este quarter. Entonces ya estaban detectando algunas necesidades no cubiertas por del design system y ya las estábamos recibiendo, gestionando, trabajando con los equipos, ida y vuelta, a ver, viste, a nivel arquitectura, si convenía usar un componente existente o crear una variante de ese componente para que lo usara. Entonces ya estamos como gestionando los pedidos y hasta ahora se viene dando bien, pero bueno, no nos hemos topado con una casuística todavía chica frente a la cantidad de casuísticas con la que nos topamos en un año en pedidos ya. Así que nada, por ahora venimos bien. Lo que sí, Ale, una cosa que está buena comentar es que ni bien salió nuestra versión con el nuevo Design System, tuvimos como la primera prueba de fuego enseguida, que fue un rebranding fuerte de nuestro sistema de suscripción de Pedido Ya Plus, en el que hubo que repensar toda la visual de Plus. Algo que en un escenario, y yo me voy 2 o 3 años para atrás, nos hubiera llevado meses, porque hubiera habido que tocar decenas y decenas de lugares. Lo sacamos en 2 sprints Sí. en la aplicación, y fue como para mí, fue como el primer caso de decir, la verdad que todo este esfuerzo que hicimos, más allá de la consistencia, en términos de proveer plataforma y facilitar el trabajo de los equipos, se pagó. Es una locura ese tiempo. Es realmente una diferencia, pero gigante. Sobre todo pensando en la naturaleza del programa de suscripción, porque no es algo que está como encapsulado en un flujo como, no sé, Lo contamos por todos lados. lo contamos Claro, en todos sí, lados. sí. Lo tenés en el profile, en la home, en todo el flujo de compra de restaurantes y de supermercados, en el checkout. Entonces hay un montón de touch points por todos lados que hablan de Plus, y al tener sistematizados esos touch points en el design system, y tenemos una arquitectura como de tokens, es decir, todos los componentes tienen como sus variantes y ciertos tokens que son básicamente variables en las que vos les puedes configurar si están prendidos o apagados, si tienen una modalidad o la otra. Entonces podemos, no sé, por ejemplo, en una card que muestra la información del restaurante, si es patrocinado, te pone la tag de patrocinado, si no te lo sacas, si tiene un descuento, lo prendés o lo apagás. Entonces con un único componente abarcás un montonazo de casos de uso con esta arquitectura de tokens y de variantes. Entonces teníamos las variantes semánticas, ¿no? Entonces, no sé, la variante Plus, lo que hicimos fue cambiar el color que tenía la marca vieja por el nuevo y se cambió en todos lados. La marca, cambiamos el asset de la marca antiguo por el nuevo y se propagó en todos los lugares donde ese componente está implementado. Después, obviamente, tuvimos que hacer un poquito de QA para ver que nada estuviese roto, pero salió rapidísimo. Y estuvo bueno que fuese Plus porque, como dice Nico, es como el peor caso posible porque impacta a múltiples equipos que son los dueños de esas pantallas, y lo hicimos muy, muy, muy rápido. Así que fue como el romper la botella de champán en el casco del design system, La prueba de básicamente. fuego a morir ahí, la verdad. Bueno, felicitaciones, porque la verdad que lograr eso en tan poco tiempo es increíble. Y ahí demuestra como el valor, se quiere, de justamente lo que decías vos, Nico, del concepto de plataforma, ¿verdad? Que esto, más que un producto, a mí lo que mucha gente habla de que el Design System es un producto. Incluso yo lo he hablado, como tenés que mirarlo como un producto porque lo planteo como producto por la necesidad de evolucionar continuamente que tiene, ¿verdad? Esto no es una cosa que le haces una vez, la pones ahí y listo, te fuiste. Pero me gusta mucho el concepto de plataforma, porque la plataforma es un habilitador. Entonces, me gusta mucho ese concepto del Design System como una plataforma
donde vos construís la experiencia, ¿verdad? Que creo que habla mucho del lugar que tiene que tener el design system, ¿no? Que tiene que ser el habilitador para que los equipos también puedan tomar decisiones y puedan hacer más rápido o más eficiente su trabajo, porque no necesariamente siempre es rápido, es eficiente, con el mejor uso de los recursos disponibles, que a veces será velocidad, pero a veces también será consistencia o tendrá otras variables de medición, ¿no? De hecho, esa es la razón por la cual nosotros desde plataforma trabajamos en esto. El mismo concepto que aplicamos a la hora de construir plataforma en términos de infraestructura, donde correr los servicios, de developer experience, herramientas que le damos a los... de hecho, el design system es parte de la developer experience, define mucho cómo un desarrollador trabaja, eh, es, es todo parte de lo mismo, de ofrecer servicios y herramientas para que el dev pueda desarrollar todo su potencial de la forma más eficiente posible. Que como vos decís, no necesariamente es la más rápida. También tiene que ver la consistencia, tiene que ver la calidad, para Escalabilidad, sí. escalabilidad, exactamente. Por eso para nosotros el design system es literalmente parte de la plataforma. Perfecto. Pero que también tiene algo de producto porque es algo vivo, porque es algo que evoluciona, porque es algo que vas iterando. Pero si querés, para nosotros es plataforma. Sí. Y desde el punto de vista de diseño, lo mismo, porque el design system tiene su expresión en Figma, que es la herramienta que usamos nosotros para diseñar, para hacer el handoff de las pantallas y demás. Y toda esta arquitectura que te decía de los componentes con sus tokens y variables y variantes y demás, está replicada en Figma. Entonces, así como el diseñador lo utiliza en la pantalla, es como el developer lo implementa. Entonces está como súper espejado el funcionamiento y la arquitectura de cada uno de los componentes, tanto a nivel Figma como a nivel ingeniería. Entonces también eso facilita mucho el handoff, el diálogo ya en las tribus y en los squads a la hora de implementar, ¿no? Porque tienen los mismos namespaces, las cosas se llaman igual. Entonces como la comunicación también, o sea, la forma de usarlo y la forma de diseñar y aproximarse al problema de, mm, de diseño de interacción, ¿no? También tiene como esa ventaja de poder comunicarse de manera mucho más fluida con el resto de los equipos. Y también otra cosa que es muy importante es que ya no tenés que estar pensando tanto en la cuestión estética, ¿viste? Si esto lo resuelve o no lo resuelve, o qué puedo hacer para sortear este problema de elegibilidad que tengo acá. Entonces, nos preocupamos más en pensar en la experiencia en sí, qué estamos contando, cómo lo estamos transmitiendo, cómo esto se habla con lo anterior o con lo que hizo el usuario en este otro lado, en cosas que tienen que ver más con el recorrido del usuario y el entendimiento de lo que está haciendo y de lo que quiere alcanzar, que en cuestiones más como si querés sintácticas de la pantalla, ¿no? Tal El cual. design system te resuelve eso. Entonces, empezamos a operar como diseñadores desde un lugar, si querés, como mucho más low level, ¿entendés? Como empezar a pensar ya mucho más en el usuario, que lo hacemos, pero ¿viste? Ya no se nos va tiempo pensando en la cuestión sintáctica, sino que pensamos en el objetivo que queremos alcanzar, cuál es la mejor forma de lograrlo, etc. 100%, y convertirte mucho más en data driven y mucho más en como behavioral designer, ¿verdad? Como de Claro. qué comportamiento y qué queremos que sea el resultado final de que esto va a apalancar, y no tanto como tres problemas que normalmente pasaban, que era primero las decisiones estéticas y que sean coherentes con todo, que era ya de por sí, implicaba tener una cantidad de información en la cabeza o cantidad de repositorios de cosas para poder controlar, verificar, etcétera. Además, eh, trasladarle eso a un equipo de ingeniería que tiene que construir, que muchas veces miraban el problema desde otro lugar y por lo tanto se enfrentaban de repente a faltas de visiones unificadas en qué resolvía qué, de qué manera. Y al final el QA de eso, ¿verdad? Porque una frase que no la he acuñado yo, pero la he escuchado muchas veces, que al final el diseño de interacción es el código andando, ¿no? O sea, pues bueno, diseño de interacción en Figma es
fase 1, el diseño de interacción termina con el código funcionando en manos del usuario andando. Entonces, Exactamente. si no llegaste hasta ahí, en realidad vos no podés garantizar que la interacción que estás planteando realmente se cumple. Entonces, como que esto logra articular esa cantidad de promesas que te permiten, de alguna manera, como sacar la vista del día a día, ¿no? De la operación de sacar pantallas y sacar componentes, que era lo que le pasaba muchas veces a los equipos, no solamente de diseño, sino también de ingeniería, ¿verdad? Que tenían que estar todo el día, che, fábrica, luego acá hay que sacar pantallas y tenemos que salir porque tenemos que cubrir todas estas cosas, a empezar a respirar y decir, está bien, pero yo no soy solamente un fabricante, sino que soy un ingeniero y tengo que pensar en la problemática más de fondo, soy un diseñador y tengo que pensar más de fondo lo que está pasando a la persona y puedo empezar a meterle más capa estratégica al día a día de lo que estoy utilizando y el viaje del que soy dueño, del funnel o de lo que como cada organización se organice, ¿verdad? De viajes o plataformas o productos o lo que sea. Tal cual. Hablando un poco del revamp, porque es verdad que no hablamos mucho del revamp, pero una de las cosas que nos trajo acá fue charlar sobre el revamp en otros foros. Hablamos de la velocidad o de la capacidad de poder hacer cosas de manera más eficiente, pero ¿qué otras métricas ustedes pueden observar que el revamp o el cambio así Big Bang cambió? ¿Se movió alguna otra aguja? ¿Vieron algún otro cambio interno, externo de los equipos o de los clientes que valga la pena así como mencionar como interesante? Mira, acá entro un poco en el terreno de la opinión, pero te voy a dar una opinión. Había mucha expectativa por este Big Bang y en lo personal mi primer preocupación era no rompamos nada, que suele ser nuestra primer preocupación cuando vos pensás que al otro día va a haber literalmente millones de personas usando lo que vas a sacar, ¿no? Entonces, lo primero era que las métricas que seguimos de salud de la aplicación, algunas de estas ya hablamos, ¿no? Pero no se rompieron. Por suerte no pasó. Y por suerte incluso algunas mejoraron. ¿Está bien? Y yo creo que el resultado de muchas de estas cosas que hablamos, a la hora de unificar y de poder atacar o resolver ciertos problemas una sola vez de manera más eficiente, algunas cosas logramos mejorar. Otras todavía están en proceso. Esto es un producto vivo y vamos a tener que seguir trabajando sobre él. Pero por lo menos por mi parte, la primera preocupación era las métricas de salud. Al final, nuestro objetivo es resolver un problema al usuario final y que el usuario final pudiera seguir resolviendo su problema, que puede ser pedir comida o la compra o cualquier otra cosa. Y cuando digo usuario final es en un sentido más amplio, no solo la persona que pide, también el negocio o el comercio y también el rider que va a entregar el pedido. Pero en mi cabeza, lo primero era eso. Em, pero no sé, eso es muy personal. No sé, Ale, Bueno, yo soy bastante optimista por naturaleza, para algunas cosas, para la mayoría. Eh, entonces, tenía mucha confianza en que no se iba a romper nada. Como dice Nico, romper a nivel ingeniería, pero tampoco de romper a nivel métrica de negocio, es decir, que no se caiga la conversión, que los usuarios entren y digan qué es esto y se vayan, o que el tiempo que esté el usuario, que tarde el usuario en realizar una orden, que lo tenemos bastante medido y que a medida que ese tiempo pasa es más probable que la orden se caiga, entonces que ese tiempo no sea grande porque el usuario no sabe dónde están las cosas y que se empiecen a caer órdenes. Ese era como un poco el riesgo. Pero cuando encaramos el design system, una de las premisas que nos pusimos fue no corramos nada de lugar. Que sea, en principio, que sea como un skin, ¿no? Una skin 100% consistente, más linda, con mucho más brand equity, etcétera, etcétera. Pero perdón, una Ale, skin. Sí, el nombre original del proyecto era Revamp Visual. claro, Eh, Era literalmente, y esto arrancó, para dar un poquito de contexto, hace muchos meses con, queremos hacer algunos pequeños retoques en la interfaz de usuario. sí, escaló Y escaló a hagamos un design system nuevo. con más Pero de 500 componentes. sí, Eh, y sí, divertidísimo igual. Imagino, ¿no? Sí. sí. Pero bueno, lo importante que creo que esta estrategia de no mover nada del lugar funcionó porque cuando lo prendimos no detectamos ninguna caída significativa en ningún lado, ¿no?
incluso por ejemplo, en Android, experimentamos algún pequeño lift en algunas cuestiones, ¿viste? Como que refería a los tiempos de uso y conversiones. Y también buena recepción por parte de nuestra comunidad de usuarios expresada en redes sociales, ¿no? En X, usuarios hablando de lo bueno que estaba el diseño, que además, por una cuestión de timing, se dio que salió la serie del Eternauta en Netflix. Calculo que muchos de los que están viendo el podcast la vieron. Y en la serie uno de los personajes es un repartidor de pedidos ya y sale la mochila de pedidos ya en la serie. Situación por la cual no había ningún tipo de acuerdo comercial entre Netflix, ni la productora, ni Pedidos Ya. Fue simplemente por una cuestión, calculo, narrativa de que se sienta real el ambiente en el que está la serie. Entonces, nada, decidimos como apoyar eso y tuneamos la app, la parte del pedido para que se viera, para que el rider fuera el Eternauta y caía nieve. Cuando veías el mapa de que estaba viendo el rider a través del pedido, estaba todo nevando. Entonces, Perdónale, sí. esa fue la segunda prueba de fuego para el Design System, porque eso no se hizo ni siquiera en un sprint, se hizo literalmente en 2 días. ¿What? ¿En serio? Sí, el cambio estaba como acotado a 1 o 2 pantallas, pero salió literalmente en 2 días. Porque yo no sé, al menos creo que Ale y yo no sabíamos que íbamos a vivir en Eternauta y no sabíamos la repercusión que iba a tener. Y el equipo de marketing es muy creativo con esas cosas y enseguida linkeó. Y 2 días después estaba en las manos de los usuarios. ¡Qué increíble! Ahora, Vinieron con la necesidad, ¿qué podemos hacer? Brainstormeamos, lo ejecutamos y lo prendimos. Tardó más en propagarse la versión nueva de la app que lo que tardamos en hacerlo. Así que eso fue la segunda prueba de fuego, es verdad. Pero bueno, se dio que fueron semanas bastante movidas desde el punto de vista de lo que estuvimos haciendo en la app para los usuarios, y tanto lo del Eternauta como lo del nuevo Design System tuvo muy buena recepción. Por supuesto nos quedan algunos desafíos por delante, como trabajar más en accesibilidad, por ejemplo, que es algo que tenemos que seguir profundizando, que bueno, la arquitectura del Design System nos permite también ser más ágiles a la hora de trabajar en ese aspecto de la experiencia y para ese segmento de usuarios y demás, pero en general fue muy bien recibido. Qué tremendo ejemplo se trajeron, y voy a darle solamente una continuidad al tema que dijiste, Ale, recién de la accesibilidad, porque justamente el otro día lo estaba discutiendo con otro equipo de diseño acá de una empresa financiera acá en Chile, y cómo ahora, por ejemplo, tener plataformas como esta, haber construido este tipo de sistemas, te permiten realmente empezar a poder pensar en la capacidad que tenés de vos de atender a la multivariedad de realidades que tienen los usuarios. De una manera, vamos a decir, escalable y sin que se te vuelva loco el sistema. Porque muchas veces, obviamente, la accesibilidad tiene como, es un espectro, ¿verdad? Pero al final de cuentas es cómo yo atiendo a la máxima capacidad y a la máxima dispersión posible de situaciones en las cuales las personas pueden interactuar conmigo, ¿verdad? Entonces, al final se vuelve cómo amplío mi horizonte de capacidad de atender personas, ¿verdad? Y atenderlas bien. Y eso es una locura porque, de vuelta, al tenerla habilitado una herramienta así, vos podés pensar en escalar cosas que antes sería impensable escalar, porque me decís, bueno, está bien, pero esto, ¿cuántos usuarios tenemos que les pase esta condición? Y de repente, si no tengo 10.000 en millones, y bueno, voy a hacer un cambio por 10.000 en millones, y probablemente antes el negocio te diría no, porque no vale la pena y que se arreglen como puedan. Y hoy en día es, che, pero esto, ¿sabes qué? Es un día de trabajo para nosotros esto, gracias a esta herramienta. Estoy poniendo un día pensando en el ejemplo que vienen de 2 días del cambio de branding, ¿no? Nadie se case con ese número, ese SLA no es aceptado por el equipo de Ale y Nico, pero podés empezar a jugar con, vamos a decir, con la velocidad que antes algo era altamente costoso de lograr, con alto involucramiento, para un potencial resultado que no era tan claro. Y hoy en día vos podés decir,
no, sí, podemos atender a esa gente y al poder atenderla y el costo ser tan bajo, podés lograr atacar ese público y realmente entregarle una experiencia mucho más potente que le permita a ellos elegirte. De hecho, Martín, para nosotros el costo en la situación anterior era tan alto que te define que no sea factible. Entonces, primero un disclaimer, porque seguro va a haber alguien por ahí esto y va a decir, che, pero yo sé que le falta en términos de accesibilidad. Lo sabemos, para nosotros terminar el revamp era una precondición para poder atacar este problema, como decís vos, de una manera escalable y no que se nos rompiera con cada cambio que hacíamos en la aplicación. Ya hablamos varias veces, el Design System es un producto vivo y ya tenemos backlog. De hecho, por el día en que estamos grabando esto, ya estamos empezando a hablar de compromisos para el próximo quarter y empezar a trabajar en esto es lo que se viene, pero parados desde otro lugar y con otras posibilidades que antes no teníamos. Y ahí está la diferencia. Sí, quizás con la arquitectura anterior, quizás no llegamos a 2027 con nada realmente concreto y ahora con el Design System sabemos que lo vamos a hacer en muchísimo menos tiempo que eso. Entonces somos conscientes que falta, pero bueno, como decía Nico, estamos ya empezando a diseñar cómo vamos a atacar el tema de accesibilidad para poder solucionarlo. Porque creo que, o sea, creo que en Latinoamérica es un tema que está un poco más, no está tan en la agenda en general en las empresas, ¿no? Me parece que lamentablemente, salvo que sean empresas muy grandes, con mucho presupuesto de desarrollo, con mucha exposición, los grandes players y así todo, es algo que no ocupa las agendas ni del negocio, ni de producto, ni de ingeniería, ni de UX, porque como decía, esto es el diseño de sustento en un programa, si nadie lo sponsorea, no lo puedes ejecutar. Entonces, si la empresa no te sponsorea el programa de accesibilidad, no se puede hacer. Y en Latinoamérica estamos bastante atrás en eso. Hay países como Estados Unidos que tienen, viste, hasta secciones o enmiendas de la Constitución para que las empresas se adecúen por tema de accesibilidad, tanto en edificios, en espacios físicos, como en productos digitales, etcétera. Acá estamos un poquito atrás, pero creo que es algo que, dada la realidad de hoy, no podemos ir atrás de la sociedad en cuanto a perseguir, digamos, ese tipo de valores, digamos, tenemos que ir a la par. Porque trabajar en tecnología o ser una empresa de tecnología también implica de alguna forma que vos estás en la vanguardia, en la innovación. No sé, ahora aparece la inteligencia artificial y no ser accesible es como es más anacrónico aún que no serlo antes de la IA, ¿no? Entonces sí, creo que es una deuda pendiente que estaría bueno que todos del lugar que nos toca en nuestros respectivos trabajos, nuestras respectivas empresas, empecemos a empujarlo como un más, como una parte más del producto y no como algo que se le pone encima, ¿viste? Como si fuese un aderezo a un sándwich, ¿no? Sino parte integral de la cuestión y que tiene que desarrollar, que cocinarse así, es como un ingrediente más que un aderezo, digamos. 100%. Y una de las cosas que para no, porque nos podemos ir todo el episodio hablando de accesibilidad si queremos, porque la verdad que es un temón, pero a mí como para resumir un tema, a mí me resulta muchas veces que la accesibilidad, perdón, ahí se me trancó un poco, la accesibilidad tiene muy mal marketing, me explico, porque en realidad estamos hablando, cuando hablas de accesibilidad es como, al final te pones en los zapatos de las personas que vos sentís que están más lejos de tu distribución de población, ¿verdad? Así, bueno, son los casos de borde, me explico. Pero hoy en día, en realidad, no es solamente por el hecho del caso de borde que a vos te preocupa, porque en realidad vos tenés la capacidad de atender, finalmente la promesa de la tecnología es el desarrollo del long tail, ¿verdad? Que podamos atender a todos los que necesitan ser atendidos. Pasa que antes, como decía Nico, era carísimo hacer eso, pero hoy en día, un poco diciendo Alex y dándote razones,
ya no tenés excusa. Con una herramienta así vos decís, yo puedo atender y puedo irme al grupo de 10 personas y atenderlo también, porque tengo la capacidad. Es más bien una voluntad y yo creo que también ahí es como empezar a jugar más. Y con el tema de la IA que dijiste, bueno, y también otro que no podemos meter en el agujero del conejo, em, tiene que ver con la capacidad que vos tenés de segmentar, ¿verdad? Y de poder atender a segmentos específicos e hipersegmentos. Y con eso, entender que si vos lográs atender mejor esos hipersegmentos, tenés mejor negocio. Entonces, como que creo que le falta como esa vuelta, esa última vuelta, que es conectar con la necesidad del negocio, ¿verdad? De qué está pasando del otro lado para que esto le haga sentido al programa que decís vos, Ale, que si no, el negocio te viene a decir, che, pero no somos una fundación, ¿verdad? Como la clásica. Al final esto no es una ONG, entonces como tenemos que ganar plata. Bueno, está bien, pero mirá que esta gente también tiene plata. Mirá que por tener algún problema no significa que no tengan billetera. Entonces, como que yo creo que ahí hay un temita que creo que hay que resolver, ¿no? Como de cómo lo expresamos y cómo lo contamos y por qué lo planteamos como en la mesa. Pero y hablando de eso del negocio, ¿verdad? ¿El negocio vio un cambio? ¿Ustedes sienten que el negocio los ve diferente ahora con esta plataforma? ¿Cómo cambia la percepción del negocio ahora que está esto? Mira, hay dos cosas respecto a eso. La primera es que fue un esfuerzo grande construir el design system. Entonces hubo que parar un montón de pedidos durante bastante tiempo. De hecho, Ale contó hoy de centralizado versus descentralizado, y si bien nuestro modelo es centralizado, a la hora de tener que hacerlo desde cero, hubo que salir a pedir ayuda afuera de la plataforma. Y de hecho es una linda oportunidad para agradecer a todos los developers que trabajaron un montón para hacerlo posible. Sí, agradecimiento infinito, viajes en el medio incluidos, mini summits para alinearnos. O sea, hubo mucha gente hackatones, hubo mucha gente que le puso muchísimas ganas a esto, y Ale y yo solo estamos contando acá, pero hubo mucha gente que trabajó un montón, pero eso implicó parar otras cosas. Y esa fue como la primera visión de negocio. Che, me está frenando iniciativas con una promesa de largo plazo que hay que ver si después se cumple, ¿no? Entonces hubo que bancar, si querés, como decimos en el Río de la Plata, un tiempo eh, haciendo promesas, estilo político. Che, pero mirá que está bien, yo hoy no te voy a hacer la iniciativa, pero bancame con esta que en 6 meses, cuando terminemos, va a ser mucho más rápido, etcétera. Eso es como... también hay que agradecer a la gente de negocio que, eh, en definitiva, nos tuvo paciencia. Y de hecho, estas discusiones no pasaron solo a nivel de Ale y mío. Esto escala hasta el CEO, ¿no? Porque hay iniciativas de negocio que vos decís, che, mira, no van a salir en este cubo, van a salir en la que viene, porque creemos que tener esta capacidad hoy vale más que sacar este feature que es mucho más fácil de traducir en plata de repente, ¿no? Porque la gente de negocio te hace un caso de negocio y te dice, che, esto lo van a usar el X% de los usuarios, prevemos. Bueno, así que por un lado está como ese primer lado, no sé si negativo, pero desafiante, y al mismo tiempo eso va generando expectativa, ¿no? Porque che, no estamos haciendo nada por hacer esto, yo quiero ver qué sale de esto. Y con Ale tenemos un momento que para mí fue muy... esto de Revamp tuvo como muchos hitos. Hay un hito que para mí fue muy revelador, que fue, nosotros tenemos un summit anual de leadership, y este año va cambiando de sede en Latinoamérica. Este año fue en Montevideo, a mí me tocó ser local, y con Ale nos pusimos el desafío de mostrar Revamp. No estaba pronto, pero mostrar Revamp en ese summit que era, no me acuerdo, Ale, un mes antes de salir a Sí, producción, una cosa así. sí, fue principio de febrero, creo, ¿no? Es febrero, por ahí, sí. Sí, sí. Nosotros tenemos una distribución, un nightly build de nuestra aplicación que la gente que trabaja en tecnología usa, en el que podemos ver el build diario. ¿Está bien? A veces tiene bugs, a veces no. Pero lo que decidimos fue el día del summit pisar el nightly build con la rama que tenía Revamp.
y mostrarlo, y lo presentamos delante de todo, digamos, del C-Level, los VPs. Ahí estoy con Ale, yo era muy optimista de que y la recepción fue increíble. Y cuando dijeron, valió la pena esperar, para mí fue como una validación de que veníamos por el camino correcto. Y ahí está el otro lado, y ya lo conté, pero el hecho de haber sacado Plus, que era el rebrand de Plus, que es un proyecto que se venía posponiendo hacía tiempo, y el hecho de responder a la situación del Eternauta con la velocidad que lo hicimos, son como checks de validación que nos permitieron mostrar que, bueno, valió la pena poner ese esfuerzo. Ahora lo que nos toca es pagar algo de deuda de cosas que no hicimos mientras estábamos haciendo el design system, pero yo creo que de alguna manera nos permitió validar que era el camino correcto, y que si bien con Ale estábamos convencidos desde el principio, hay que demostrarlo, ¿no? Y hay que contarle a la gente que le demoraste algunas iniciativas por ahí meses, que valió la pena. Entonces, para mí hay como hitos. Ribbon fue un proyecto largo y hay como hitos. Y yo, ese día que mostramos, además lo hicimos en modo presentación, y había como cierto rumor. Y le dijimos, bueno, fue en el momento, ahora abran todos la aplicación. Y en ese momento cambió la aplicación, porque en Night tenemos la posibilidad de liberarla de inmediato. Fue como Wow. dar las caras. Wow, lo manejaron bien Fue un ahí. momento wow. De verdad fue un momento wow. A tal punto que se nos fue la presentación y la gente dejó de prestarnos atención porque estaban todos navegando la aplicación. Para mí fue un lindo momento. Sí. Hicimos también para la presentación un video al estilo keynotes de Apple, con los componentes dando vueltas, girando, y teléfonos que iban y venían y se veían parte de la aplicación, todo animado, qué sé yo, estuvo muy bueno. Pero bueno, como dice Nico, ahora lo que queda es volver al ritmo de delivery que teníamos antes de arriba. Pero creo que es cuestión de hacer el catch up con ese delivery, pero después con la velocidad que nos va a dar Revamp, entre otras cosas que también hizo el equipo de Nico antes y un poco en paralelo también, vamos a tener un ritmo de delivery incluso mayor. Sí, permitime ahí sumar, ya que lo mencionaste. Ribbon vino atado a un proyecto anterior, mucho más interno, que nosotros llamamos Path to Native. Y está bueno entender los momentos de las compañías y los contextos. Yo tengo la suerte de trabajar en Pedido ya hace muchos años, muchos. Y desde que éramos muy poquitos, y vi crecer el equipo, y vi las diferentes etapas. Y hubo etapas en las que estábamos en modo full discovery, porque no conocíamos el negocio, no entendíamos este negocio, y tuvimos que aprender un montón de qué esperan los usuarios, qué necesitan, cómo resolver esas necesidades. Tuvimos que aprender a los golpes que entregar comida no es lo mismo que entregar cosas de súper, o mostrarte la oferta de la comida no es lo mismo que mostrar. Tuvimos que aprender sobre pago online, tuvimos que aprender sobre cómo contarte cómo gestionamos la flota, y hubo mucho para aprender. Pero después hubo como momentos muy marcados, y en particular para nuestro negocio la pandemia fue un momento muy, muy marcado. Lockouts en muchas ciudades, solo los riders pudiendo repartir. Hubo que escalar mucho y muy, muy rápido. Hubo que hacer muchos features muy rápido, y la forma de lograr esa agilidad fue abriendo a un conjunto de tecnologías que tal vez no eran la mejor para la experiencia del usuario. Entonces nuestra app, que al día de hoy lo sigue siendo, se convirtió en una mezcla de features programados nativos dentro de la app, features que son web views y lo estás viendo, es una web por atrás, y algunas otras cosas en el medio, ¿está bien? Para no ponernos muy técnicos, que no siempre están volcadas para el lado de mejorar la experiencia del usuario. A veces están volcadas para el lado de darnos agilidad Sí. Necesitaba sacar cosas, hay que sacarlas. Exacto. Sí. Ahora, en otro estado y con otra madurez, en realidad no antes, durante, mientras hacíamos Revamp, hicimos también un proyecto interno llamado Path to Native,
en el que decidimos migrar flujos legacy, que en su momento estuvieron bien hechos como web views, pero que no daban la mejor experiencia al usuario a nativo. Y fue en conjunto con usar el nuevo design system. Entonces ahí como se cruzan dos dimensiones. Por eso también había mucha expectativa cuando salimos, porque iban como muchos cambios juntos, pero sentimos que para el estado que tenemos hoy, para la madurez que tenemos hoy, para el tamaño de equipo que tenemos hoy, nos podemos permitir invertir mucho más en la experiencia del usuario sin las... Podemos lograr la misma agilidad sin tener que degradar la experiencia del usuario. Por el contrario, mejorando la experiencia del usuario. Esa es la convicción que tenemos hoy para el estado que tenemos hoy, la empresa que tenemos hoy y el equipo que tenemos hoy. Ese es un buen resumen, me parece. Es como, podés salir rápido sin degradar la experiencia del usuario, me parece que resume exacto. Al contrario, mejorándola es lo que resume el resultado de la conjunción de todas estas cosas que tenían que ver con el revamp, el rediseño visual y el revamp también a nivel arquitectura, componentes, la migración a nativo, todo eso. Que es la promesa que todos queríamos, ¿no? ¿Verdad? Cuando incluso vimos por primera vez cómo Spotify se organizaba en tribus y cosas, dijimos todo listo, ahora ya llegamos, podemos realmente hacer las cosas que funcionen, pero hay que construirlo eso, ¿verdad? Una cantidad de cosas que armar. Che, Sí, y una cosita respecto a eso que creo que está bueno entender es que cada empresa es un mundo y si bien hay buenas prácticas y mejores prácticas y demás, no hay recetas infalibles. Es saber, digamos, conocer como empresa, como equipo, como estructura, conocerse, conocerse de la forma más honesta y sincera posible, digamos, saber en qué sos bueno y en qué sos malísimo, qué haces súper bien y qué haces súper mal, y entendiendo eso y poniendo cada cosa en su lugar, saber qué cosas pueden llegar a funcionar, probarlas y adaptarlas. Y bueno, no caer también en el sesgo de costumbre, que decir, bueno, ya empezamos a usar esto, sigamos usándolo cuando sabes que no te están funcionando, saber en qué momento está bueno soltar algo y probar algo nuevo. Creo que es lo que da más miedo, quizá, o más inseguridad, porque si hasta acá llegamos más o menos así, pero a veces lo que uno pierde es la posibilidad de dar el salto y ser aún mejor. Entonces creo que está bueno eso, ¿viste? Entender que lo que le funciona a Spotify, lo que le funcionó a Pedido Ya, le funcionó a Pedido Ya, y no le va a funcionar exactamente igual a nadie, pero creo que está bueno entender algunas cosas para saber por dónde ir, qué probar, para mi escala y mi público y demás, qué puede funcionar, qué no, y ser bastante consciente con eso. pensando hacia adelante, futuro, proyectemos. Ahora le tiraste algo, dice AI, está Liquid Glass que acaba de salir y todo el mundo del diseño está como loco con Liquid Glass. Tiene 2 días, démosle. Esperemos un poco. Literalmente antes de ayer se presentó, ¿no? Se presentó antes de ayer y ya todo el mundo quiere cambiar todo. Bueno, es el efecto Apple, ¿no? Ya sabemos cómo es. Sí. Pero, ¿qué están viendo ustedes? O sea, y acá me imagino que no es como a nivel de backlog o plataforma, sino como decir, bueno, cuando se les sentaron a pensar también en la escalabilidad de esto, hacia dónde tiene que crecer o qué cosas hay que mirar hacia adelante, ¿qué proyectaron, qué pensaron, cómo están mirando las siguientes evoluciones del design system? Yo puedo hablar de la parte capaz que más técnica de ingeniería, porque la implementación, la materialización tiene cuestiones de tecnología. Y las tecnologías cambian y evolucionan y hay que repensarlas. Pero creo que acá la respuesta más interesante es la de Ale, porque ellos están, si querés, a más alto nivel, pensando, al final del día, lo que te resuelve el design system es cómo resolvés la interacción con tu usuario. ¿Cómo va a interactuar el usuario con nosotros en 1 año, en 2 años, en 5 años? Yo no lo sé. Podemos ver algunas tendencias que empiezan a surgir y cierto tipo de interacciones que capaz que no tienen nada que ver con el design system que tenemos hoy. Ale sabe infinitamente más que yo de esto, pero... Bueno, nosotros, un poco lo que decía recién, una parte que creo que es
una obligación casi, es la parte de accesibilidad que tenemos que empezar a hacerla, ya estamos comenzando, ese es uno de los primeros hitos para mejorar y escalar el design system. Después, por otro lado, todo lo que tiene que ver con lo que le llamamos delightful experiences o como hacer cosas que no solo para el usuario funcionen y que el usuario logre hacer la tarea, sino que lo haga de la manera más agradable posible y que en el camino, digamos, lo que queremos comunicar, lo que queremos que haga, tenga algunas recompensas más como emocionales, como lo que hace Apple con algunas cosas o lo que hacen aplicaciones más como de estilo de vida, como Instagram o como lo que supo hacer Netflix también en algún momento, antes de pasar a concentrarse tanto en el algoritmo y olvidarse un poco de la experiencia de usuario. Eh, Creo que hay muchas cosas para hacer en ese sentido, todo lo que tiene que ver con la animación, con pulir las experiencias de ese lado, ¿no? Con el sonido, con gamification, por ejemplo, de algunos flujos, de algunas acciones o de algunas tareas, eh, cosas que podemos como unir o contar a nivel experiencia, loyalty, o acciones con marcas como esto del Eternauta, que fue algo no planeado y no coordinado con nadie, pero eso lo podremos coordinar con alguna marca o para la segunda temporada, si hay alguien de Netflix escuchando. Pero bueno, llámenos. Pero bueno, empezar a pensar en experiencias que tengan como ese toque más pulido, que hoy lo tenemos a nivel visual, pero no lo tenemos tanto a nivel motion, a nivel Sí, storytelling de repente, conectar con storytelling, momentos, exacto. conectar con momentos del día a día de la persona, con la vida, entender que si está pasando algo, vos cómo podés conectar para que eso en realidad haga sentido, ¿verdad? Como de repente, che, antes estabas pidiendo, estoy tirando una al aire, pero como antes pedías porque estabas soltero, estás casado, ¿cómo cambia algo de storytelling cuando estás pidiendo para dos, estás Claro. pidiendo para cuatro porque tenés hijos? O esto que linkear cuestiones más coyunturales, por ejemplo, cuando si tenés alguna contingencia climática, poder contarlo en la aplicación de una forma, si estás contando algo negativo, hay una contingencia climática, tenemos la flota saturado, demorado o con baja disponibilidad, ¿cómo te lo cuento de una manera que no sea, viste, te bajo la persiana de la aplicación? eh, y de alguna forma conecto la aplicación con lo que está pasando en el mundo real, que es un poco lo que está queriendo hacer Apple con el Liquid Glass, de esto de que la cosa se superponga sobre el entorno, ¿no? Pero no lo digo desde el punto de vista de tanto de la conexión física de la UI con el entorno, sino de la UI con el contexto Sí. del usuario. Ahí hay mucho para explorar también y nada, estamos con algunas ideas. Divertidas, me imagino. Le van a sacar más canas a Nico y a su equipo, seguro. Si hay algo que podemos asegurar es que no nos aburrimos, eso seguro. Sí, y en el medio a eso hay que meterle la dimensión técnica. Y vos nombraste Apple, y Apple anuncia cosas, y nosotros tenemos que empezar a ver qué de eso podemos usar, cuándo. eh, Así que sí, hay mucho. Sí, y cómo lo espejás en otras plataformas, porque Apple te da las herramientas para hacer Liquid Glass, pero ¿qué pasa con tus usuarios de Android o de web? ¿Viste? Entonces, las decisiones las tendencias son bastante tiranas, pero creo que las decisiones tienen que ser más estratégicas y no hay que apurarse a subirse a ningún carro porque eh, puedes a la larga o a la corta tener más problemas por querer hacer eso que los que querías solucionar, digamos. De hecho, hablamos de consistencia, pero una parte interesante de cómo gestionar el design system es cuáles son las pequeñas variantes que tenés dependiendo de la plataforma. Y no sé, con Ale discutimos mucho la semana pasada y con Paul el icono de compartir y si debería ser igual es una pavada lo que estoy diciendo, pero al final del día es parte del design system. Si debería ser el mismo en Android que en iOS y cómo lo perciben los usuarios o no.
Y bueno, hay mucho de eso. También en nuestro caso, cruzado por 15 países diferentes y 15 variantes del idioma español diferentes. Hay bastante ahí. Hay mucha tela para cortar ahí, como para empezar a divertirse, ¿no? Sí, sí. Sí, creo que la parte de localización, ahora que lo menciona Nico, y regionalización, también es algo sobre lo cual podemos explorar y seguir transformando el design system, porque ahora lo hacemos mucho a nivel contenido. Tenemos un content system también y localizamos y regionalizamos. Lo mismo que con la fotografía, tenemos la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, la comida que más se asocia al delivery en Argentina, Uruguay y quizás Chile también es la hamburguesa, la pizza, ¿no? Pero en Perú es el pollo frito, entonces no puedes usar la imagen, la hamburguesa como icono de restaurante, ¿no? Entonces, hoy lo estamos haciendo, pero creo que eso se puede profundizar más también, incluso a nivel de experiencia, y empezar a digamos, pasarlo más como a los flujos y a las interacciones también, no solo el contenido. En términos de esto que decía Ale de lograr una mejor experiencia, para nosotros es súper valioso ser lo más locales posible. Que la persona que está en Honduras sienta que la aplicación está hecha para una persona que está en Honduras y no para alguien que está en el Río de la Plata o alguien que está en Chile o en Perú. Parte de esta idea de la personalización, la localización es parte de yo creo que en estas experiencias multipaíses que son un desafío que en realidad es clave para la adopción, finalmente, para que la gente que está ahí se sienta que esto es algo de ellos también, ¿verdad? Que no es simplemente una plataforma X, sino que está pensado también para la realidad local y conecta con esa realidad local para que vos te sientas que estás en un lugar finalmente que te genera confianza, ¿verdad? Te genera cercanía y la cercanía te genera confianza y la confianza te genera uso y te genera resultados. Entonces, es como algo que hemos ido aprendiendo mucho en el diseño y que creo que es una de las cosas que también, de por qué la importancia de la consistencia, ¿verdad? Es la consistencia te genera la realidad de la familiaridad te genera cercanía, la cercanía te genera... Confianza, sí. Sí, y al final es retención, adopción y retención, que es Lo que busca el lo que negocio siempre, perseguimos. cómo traemos más clientes y los mantenemos nosotros acá andando. Mm, mm. Y frecuencia. Frecuencia. Es Y la el, frecuencia. Sí, sí. Bueno, antes de cerrar, y pensando siempre en nuestros líderes y las personas que se escuchan, que siempre le dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos esto accionable o algo concreto como quiero empezar ya, estoy entusiasmado, escuché este podcast y quiero empezar mi Design System ahora? ¿Qué tres consejos accionables o sugerencias le darían ustedes a estos líderes que están escuchando y que quieren empezar a preparar sus organizaciones para adoptar y escalar Design Systems? Bueno, si querés yo te doy las mías desde la perspectiva de ingeniería. Eh, el primero, implementar un design system, al menos a nuestra escala, es una tarea enorme. Y a veces es difícil entender cómo empezar. Empezar chico, elegir 4, 5, 6 componentes clave, importantes, enfocarte en la forma de trabajar en esos para entender qué desafíos, cómo los vas a atacar. eh, Sería mi primer consejo, empezar en modo, si querés, MVP o menos que MVP, POC, prueba de concepto. Eso, eh, quita mucho el temor a cómo arrancar. El segundo tiene que ver con ingeniería y con plataforma y tiene que ver con el tooling. Asegúrate de tener el tooling necesario para poder trabajar. Que lo que vas armando, perdón que voy a usar términos técnicos, pero se pueda buildear, se pueda reusar, se pueda distribuir para probar. Esto implica tener pipelines de CI/CD, tener chequeos de calidad, tener lo necesario para que el trabajo sea fluido y no trancarte en cosas que no tienen que ver propiamente dichas con el design system, sino en cómo construís. Para mí sería el segundo. Eso impacta mucho también en la experiencia de los desarrolladores y en qué tan cómodo trabajen y por ende qué tan productivos al final puedan ser, que impacta de vuelta en la calidad final. Y por último, una lección que nosotros aprendimos a mitad de camino, o yo por lo menos aprendí a mitad de camino,
es no dar por sentado que que todos los desarrolladores por lo menos están en la misma página a la hora de implementar esto. Como comentamos ahí en algún momento, nosotros tuvimos que abrir el equipo de desarrollo para sumar mucha gente para implementar esto. Y algo que nos dimos cuenta es que de repente no todos leían los Figma de la misma manera, no todos trabajaban de la misma manera. Más básico aún, no todos entendían la importancia de lo que estábamos construyendo y por qué darle significado, darle motivo a lo que están haciendo es muy importante. Entonces, armar, que esté claro, armar cultura común, armar entendimiento común, forma de trabajo común, es súper importante. Nosotros lo descubrimos ya empezado el proyecto y cuando nos dimos cuenta y operamos sobre eso, el cambio en la forma de trabajar fue importantísimo. Trabajamos mucho más rápido, mucho más contentos, mucho más ágil. Eh, Así que bueno, pensar esta, si quieren, no sé llamarlo cultura, forma de trabajo, cómo contar esto y que todos estén en la misma página, me parece que es súper importante. Ale, vos, ¿qué sumarías? Bueno, desde la perspectiva de UX, consejos que podría darle a los líderes que quieran impulsar este tipo de iniciativas en sus compañías, en sus empresas o en sus emprendimientos. Por un lado, entender muy bien cuáles son los problemas que queremos solucionar con el Design System. Por supuesto que es un asset que está bueno tenerlo por tenerlo y a veces es una de las buenas cosas para tener cuando uno empieza, pero cuando ya el carro está rodando, entender cuáles son los problemas que queremos solucionar y hacer un análisis, un relevamiento, una auditoría exhaustiva para entender dónde están esos problemas. ¿Es la consistencia? ¿Es brand equity? ¿Es accesibilidad? Entender bien cuáles son los problemas que queremos resolver para después, en base a eso, trabajar en la arquitectura del Design System. Mi segundo consejo tiene que ver con definir la arquitectura. Definir la arquitectura tiene que, digamos, estar atada a saber qué problema queremos resolver, pero también a cómo vamos a utilizar ese Design System en el día a día, digamos, todas las partes involucradas, porque en un momento va a dejar de ser un trabajo del equipo de UX Ops y de Platform, tengan el nombre que tengan en sus compañías, y va a pasar a ser un asset, una capability, una plataforma que va a ser usada por toda la compañía. Entonces, definir esa arquitectura es, digamos, importante también pensar en la escalabilidad y en el uso que le van a dar las personas reales, los diseñadores y los ingenieros a futuro. Y por eso es muy importante que esa arquitectura esté pensada en conjunto, porque van a ser principalmente esos dos perfiles, UX designers y desarrolladores, lo que lo van a usar. Entonces, establecer eh, eh, la arquitectura, parámetros en común, patrones en común, nombres en común, todo lo que tiene que ver con namespaces y demás, es fundamental para que no solo la construcción del design system fluya, sino el uso del design system fluya a futuro cuando esté vivo. Y por último, que el otro tema que tocamos recién, en la accesibilidad, cuando vas a hacer un design system, más allá de la consistencia, brand equity, cualquiera sea el problema que tenés que resolver, siempre tenés que resolver uno que es la usabilidad y la accesibilidad. Entonces, no olvidarse de eso. Tema, los contrast ratios famosos, la legibilidad, tamaño mínimo tipográfico, todo ese tipo de cuestiones que puedan ayudar a que por lo menos una parte de la accesibilidad esté construida dentro del design system para que después los equipos que lo ejecuten o implementen no tengan que hacerlo desde cero, ya también es un valor muy importante porque después, a la hora que vos quieras ir agregando capas, digamos, para mejorar la accesibilidad de la aplicación, por lo menos hay una capa higiénica que ya la tenés solucionada por defecto con el sistema de diseño. Espectacular, Ale, también. Muchas gracias. Y muchas gracias a los dos, la verdad. Tuvimos un episodio que creo que de lujo, porque nos fuimos de mirada a negocio, mirada a experiencia, mirada a tecnología, mirada a gestión, así que hemos logrado cubrir una cantidad de aristas, ¿verdad? Desde cómo esto es una inversión estratégica,
el desafío de tener que el negocio te crea y lograr que te den el espacio, ¿verdad? Que no, yo muchas veces no es nada menor eso lo que nos están escuchando, ¿verdad? Pero si hay gente de negocio que nos está escuchando, por favor, créale a sus equipos de que esto vale la pena. Así que gracias, chicos, también por animarse a traer esto. Creo que yo soy un convencido de cómo este tipo de iniciativas son transformacionales para los negocios, pero la realidad es que somos pocos los que estamos hablando, y me sumo acá porque simplemente por ser el host y estar de la mano con ustedes, pero son pocos como ustedes que están hablando de cómo lograr esto y el impacto que genera. Así que muchas gracias por haberse dado el espacio, el tiempo. Muchas gracias, Martín. No sé si se nota, pero a mí, y estoy seguro, Ale, también nos encanta hablar de esto, nos apasiona. Somos de los que tenemos la suerte de trabajar en algo que de verdad nos gusta. Así que tener un espacio para contarlo es muy, muy bueno. Muchas gracias. Esperamos que resulte interesante al público. Eso, y desde ya, bueno, si alguien está tratando de implementarlo y tiene alguna dificultad, alguna duda, lo que sea, y lo podemos ayudar, que también nos busquen por LinkedIn, nos contacten y digamos, en la medida de lo que podamos aportar, seguir aportándole a la comunidad, no solo a través de este espacio que me encanta, que está buenísimo, sino que también sirva para disparar otras conversaciones y otros contactos, me parece que está muy bueno también. Y nada, agradecerte y felicitarte por este espacio, Martín. A todos los que nos están escuchando, gracias por quedarse, gracias por estar acá. Al final esto lo hacemos por ustedes. Hay mucho esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. Acá los chicos dieron un gran tiempo de su tarde para poder estar aquí. Así que síganos, no olviden de suscribirse, de comentarlo, de llevárselo a su colega que está queriendo ver cómo implementando ese System. Bueno, acá tenés una pequeño ápice que te puede guiar. Y bueno, nada, eso fue Digital Experience by Soho el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos el próximo episodio.